Buenas noches, queridos compañeros. Vengo a hablarles sobre la espectrometría de masa y la relación carga-masa de las partículas y moléculas. Quien les habla, Luis Fernando Gutiérrez Torres. Pues como tabla de contenido, primero tenemos una introducción cronológica a la espectrometría de masas. Se denotará con las letras E y M en toda la exposición, luego que entraremos a fondo qué es la espectrometría de masas, qué es, ventajas, desventajas, importancias y aplicaciones en otras áreas y cuál es la definición de la relación carga-masa de las partículas y moléculas. La introducción cronológica. En 1912 se presenta entre la sociedad el primer espectrómetro de masas por J.J. Thomson. En 1918, Webster agrega a la técnica de espectrometría de masas método de electroionización y enfoque magnético. Stephen en 1942 crea o diseña el analizador de tiempo de vuelo TOF y lo integra a la espectrometría de masas. En 1952, Neil y Johnson plantean la idea de que existan instrumentos de doble enfoque, donde se puede realizar espectrometría de masas y cromatografía de fase líquida. En 1953 a 1958, Paul, Stilwell y otros crean el analizador cuadrupolar y lo integran a la técnica de espectrometría de masas. En 1952, White y McLaren hacen un diseño avanzado del TOF, que es el analizador de tiempo de vuelo. En 1952, Bayon realiza una nueva técnica de espectrometría de masas y la llama espectrometría de masas de alta resolución. En 1968 se crea un nuevo método o se integra un nuevo método a la espectrometría de masas que es la ionización por electrosprite. Este método es integrado por Dole, Mack, Hinz y Alice. En 1973 se logra por fin añadir o crear dos métodos en un solo equipo, por así decirlo, que estén unidos, como la cromatografía de líquidos y la espectrometría de masas por McLaughlin. Todos estos eventos que ocurrieron durante esta línea de tiempo han hecho que la espectrometría de masas sea un método muy viable y de mucho uso en la química analítica. ¿Qué es la espectrometría de masas? Es una técnica analítica basada en la posibilidad de separar especies moleculares y atómicas según su masa. Es aplicable para el análisis de muchos tipos de muestra, desde elementales hasta grandes proteínas y polímeros. Un simple esquema de cómo funciona es: tenemos nuestra muestra con un peso molecular de 58. Es ionizada. Dicha muestra se descompone, se fracciona en diferentes partículas con unas unidades de masa-carga. Aquí es donde entra a jugar un papel importante la relación masa-carga. La relación masa-carga es, por así decirlo, la parte más importante de la espectrometría de masas, porque con ella podemos obtener el peso molecular de nuestro compuesto para luego llegar dicho peso a las bases de datos y determinar qué tipo de compuesto es. ¿Cómo funciona el método? Se introduce la muestra, se ioniza, se separa en fragmentos ionizados y luego es detectada o analizada. Los componentes principales de un espectrómetro de masa es un sistema de bombeo, un sistema de entrada, fuentes de iones, óptica iónica, un analizador másico, un detector y una línea de transferencia. En esta imagen tenemos pues cómo funciona la espectrometría de masas más simple de todas, que es la de ionización, ya que existen muchos tipos de espectrometría de masas. Por ejemplo, está MALDI,
que se usa una matriz y muchos sistemas más. Este tipo de espectrometría de masas se usa para moléculas un poco más complejas. Retomando la espectrometría de masas más sencilla, entonces tenemos nuestra muestra entra en fase gaseosa, es irradiada con un cañón de electrones, pasa por una placa aceleradora, entonces la cual hace que se mueva mucho más rápido la partícula en nuestro espectrómetro. Pasa por un imán para separar los iones más ligeros y más pesados. Luego de esto, pues aparecerá nuestra relación masa-carga en nuestra pantalla. Como podemos ver en esta otra imagen, es lo mismo, nuestra muestra, nuestro cañón de electrones, nuestro imán para separar los iones más pesados de los más ligeros, el analizador y nuestro, por así decirlo, nuestro computador. Pues, ¿cuáles son las ventajas de la espectrometría de masas? Tiene la capacidad de identificación de muchas sustancias orgánicas, inorgánicas, organometálicos. También nos permite realizar análisis cualitativos y cuantitativos de diferentes moléculas, identificación de una sustancia en presencia de otras similares. Esto quiere decir que si tenemos, por así decirlo, una mezcla de alcanos, este método nos permite determinar qué cantidad de dicho alcano tenemos. Es un método muy sensible, es una técnica universal y específica, nos permite o nos brinda información isotópica, información estructural de las energías de enlace, de la energía cinética y físico-química. Es cierto que es una técnica muy buena, muy viable, que se usa bastante, pero presenta una gran desventaja y es que es una técnica destructiva. Después de que nuestra muestra entra al espectrómetro, dicha muestra es totalmente destruida y se fragmenta con diferentes iones y todo, lo cual hace que después de que suceda esto no podamos recuperar nuestra muestra. Entonces, para dicho, pues como para mejorar un poco esta desventaja, entonces este método se puede usar con pequeñas cantidades de la muestra a estudiar. Pues ¿cuál es la importancia de la espectrometría de masas? Que nos permite identificar compuestos químicos, cuantificarlos y proveer informaciones a áreas diferentes a la química como física, astronomía, geología, biología, criminalística. Aplicaciones que se le dan a este método en otras áreas es que se realiza la prueba antidoping usando el método de espectrometría de masas, pues para determinar si un atleta ha utilizado fármacos en abuso. También se usa para monitorear los gases de la respiración en pacientes durante una cirugía, determinar la composición de materiales del espacio exterior, por así decirlo. Cuando cae un meteorito en la Tierra, a este se le realiza espectrometría de masas para determinar qué compuestos tiene dicho meteorito. También se usa para determinar la adulteración de muchos compuestos que son vendidos a la sociedad, como por ejemplo la miel de abeja. Por último, la relación masa-carga, como su mismo nombre lo dice, es dividir la masa de una partícula en su carga. Esta relación se usa más que todo en física y en química. En química, pues es, por así decirlo, el fundamento de la espectrometría de masas, ya que si no tuviéramos esta relación no podríamos determinar nuestro peso molecular, que es lo más importante cuando vamos a diferenciar e identificar varios compuestos en una mezcla. Muchas gracias por su atención, espero les haya quedado claro qué es la espectrometría de masas y la relación masa-carga de una partícula. Muchas gracias.